mi hermana y mi esposo conspiraron para robarme la sangre. Hasta mi muerte. Dicen que la sangre no solo une familias, a veces las alía con la traición más cruel. Imagina casarte con el hombre que creías tu compañero de vida, solo para descubrir que te eligió por tu sangre y no por tu corazón. Durante años, yo sufrí en silencio mientras mi hermanastra consumía mi sangre para sobrevivir, y mi propio esposo guardaba el secreto más oscuro. Pero cuando supe que me quedaban 2 meses de vida por un diagnóstico terminal, entendí que mi verdadero poder no estaba en mi sangre, sino en la verdad que estaba a punto de desatar. Quédate con nosotros. En esta historia de engaños, dolor y redención, verás cómo una víctima silenciosa se convierte en la fuerza imparable que revela todos los secretos ocultos. Capítulo 4. Andrea despertó con una claridad mental que no había experimentado en meses. El peso del secreto que cargaba, su enfermedad terminal, en lugar de aplastarla, parecía haberle dado una nueva perspectiva. Ya no tenía nada que perder. Esta realización era, paradójicamente, liberadora. Se levantó de la cama con una energía renovada y observó su reflejo en el espejo del armario. Su cuerpo estaba cambiando, la enfermedad dejaba marcas visibles, pero sus ojos brillaban con determinación. Hoy comenzaría su transformación. Tomó el teléfono y llamó a la editorial donde trabajaba. Buenos días, Lucía. Soy Andrea. Quería informarte que tomaré esas vacaciones acumuladas que tengo pendientes. Necesito un descanso. Su jefa, Lucía Mendoza, pareció sorprendida pero no puso objeciones. Andrea llevaba años siendo una empleada ejemplar, sin tomar apenas días libres. Por supuesto, te los has ganado. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? 2 meses, respondió Andrea, sabiendo que era exactamente el tiempo que le quedaba según los médicos. Quizás menos. Después de colgar, Andrea abrió su closet y comenzó a sacar toda la ropa que ya no usaría. Prendas conservadoras, colores apagados, telas que ocultaban más que revelaban. La Andrea que había construido su vida complaciendo a los demás, desaparecería hoy. Con decisión, tomó sus tijeras y cortó su largo cabello castaño hasta dejarlo a la altura de los hombros. Luego, sacó de un cajón un tinte rojo intenso que había comprado meses atrás pero nunca se había atrevido a usar. Hoy era el día de los cambios. Bruno la encontró así, con el cabello teñido, vistiendo un pantalón negro ajustado y una blusa roja que hacía juego con su nuevo color de pelo, cuando regresó del trabajo esa tarde. ¿Andrea? Preguntó, genuinamente desconcertado. ¿Qué te has hecho? Ella sonrió, disfrutando de su confusión. Un cambio, respondió simplemente. He decidido dejar mi trabajo por un tiempo. Quiero concentrarme en mí misma. Bruno frunció el ceño, claramente preocupado por lo que esto podría significar para sus arreglos habituales. ¿Y qué pasa con Rebecca? Las transfusiones. Seguiré donando según lo programado, lo interrumpió ella. Pero el resto de mi tiempo me pertenece. Esa noche, Andrea salió sola a cenar a un restaurante elegante donde sabía que se reunían antiguos compañeros de instituto. Entró con la cabeza alta, consciente de las miradas que atraía con su nueva apariencia. En una mesa cercana reconoció a Carmen y Daniela, 2 de sus antiguas amigas que habían caído bajo el hechizo de Rebecca años atrás. La saludó con naturalidad, disfrutando de sus expresiones de sorpresa. Andrea, estás diferente, exclamó Carmen, recorriéndola con la mirada. La vida es corta, respondió Andrea con una sonrisa enigmática. He decidido vivirla en mis propios términos. A lo largo de la cena, Andrea habló con confianza y carisma, compartiendo anécdotas de su vida en la editorial y evitando cuidadosamente cualquier mención a Bruno o Rebecca. Cuando se despidió, dejó a sus antiguas amigas intrigadas y ligeramente cautivadas por esta nueva versión de sí misma. Los días siguientes siguieron un patrón similar. Andrea recuperó viejas amistades, visitó lugares que había evitado durante años y, poco a poco, comenzó a preparar el terreno para su plan final. Una tarde, mientras Bruno estaba en el trabajo, Andrea recibió una visita inesperada. Su padre, Francisco Leiva. Tu secretaria me dijo que estabas de vacaciones, dijo al entrar, observando con sorpresa el cambio en su apariencia. ¿Estás bien, hija? Andrea lo invitó a sentarse en la sala, ofreciéndole un café que él aceptó con un gesto de cabeza. Estoy bien, papá. Solo necesitaba tiempo para mí. Francesco parecía incómodo, como siempre que estaba a solas con ella. Años de manipulación por parte de Rebecca y Claudia habían dejado una brecha entre padre e hija que ninguno de los dos sabía cómo cerrar. Rebecca está preocupada, dijo finalmente.
Dice que últimamente actúas extraño. Andrea soltó una risa seca. ¿Y desde cuándo te importa cómo actúo, papá? El comentario hirió a Francisco, y por un momento Andrea vio un destello de arrepentimiento en sus ojos. Siempre me ha importado, Andrea. Quizás no lo he demostrado como debería, pero Rebecca siempre fue más convincente con sus dramas, completó ella. Más frágil, más necesitada de protección. Francisco guardó silencio, incapaz de negar lo evidente. ¿Sabes por qué me casé con Bruno? Preguntó Andrea de repente. Su padre la miró, confundido por el cambio de tema. Porque lo amas, supongo. Andrea negó con la cabeza. Me casé con él porque Rebecca necesita mis transfusiones de sangre para sobrevivir. Bruno me lo propuso como un acuerdo práctico. Amor nunca formó parte de la ecuación. Francisco palideció ante la revelación. Eso no puede ser cierto. Bruno siempre ha hablado de ti con tanto respeto, con tanta devoción. Completó Andrea con amargura. Una actuación, papá. Como tantas otras cosas en esta familia. Cuando Francisco se marchó, parecía profundamente perturbado. Andrea sabía que hablaría con Rebecca y Bruno, que habría explicaciones y negaciones. Pero también sabía que había plantado una semilla de duda, y eso era suficiente por ahora. Esa noche, mientras Bruno dormía en su habitación separada, Andrea sacó la caja de evidencias y comenzó a organizar su contenido. Su plan estaba tomando forma. Al día siguiente, visitó a Teresa Fuentes, su oncóloga, para una revisión. Los resultados confirmaban lo que ya sabía: el cáncer avanzaba rápidamente. El tiempo se acortaba. Deberías considerar contárselo a tu familia, sugirió la doctora con gentileza. El apoyo emocional es importante en esta etapa. Andrea sonrió tristemente. Lo haré cuando sea el momento adecuado. Al salir del hospital, se encontró con Javier Méndez, un antiguo amigo de la universidad que ahora trabajaba como periodista de investigación. No era una coincidencia. Andrea había investigado su horario y sabía que estaría allí. Andrea. ¡Qué sorpresa!, exclamó él al verla. Conversaron brevemente, poniéndose al día. Cuando la charla derivó hacia sus trabajos actuales, Andrea aprovechó la oportunidad. Estoy escribiendo algo diferente, dijo con fingida casualidad. Una especie de memoria o testimonio. Me preguntaba si podríamos reunirnos algún día. Me gustaría tu opinión profesional. Javier, intrigado, aceptó sin dudar. Intercambiaron números y acordaron verse la semana siguiente. Mientras conducía de regreso a casa, Andrea sintió una mezcla de tristeza y determinación. La antigua Andrea habría perdonado, habría seguido sacrificándose en silencio. Pero la nueva Andrea, la que sabía que su tiempo era limitado, estaba decidida a irse sin arrepentimientos y revelando todas las verdades que había callado durante años. En casa, encontró a Bruno esperándola en la sala, con expresión grave. Tu padre me llamó, dijo sin preámbulos. ¿Qué le has dicho exactamente sobre nuestro matrimonio? Andrea dejó su bolso en el sofá con calma estudiada. La verdad, Bruno. Solo la verdad. Bruno se pasó una mano por el cabello, claramente frustrado. Estás actuando como una adolescente rebelde, Andrea. Estos cambios de look, salir a todas horas, inventar historias. ¿Inventar? Lo interrumpió ella. ¿Vas a negar que te casaste conmigo porque Rebecca necesitaba mis transfusiones? Las cosas no son tan simples, respondió él, evitando su mirada. Sí, Rebecca necesitaba ayuda, pero yo te quería. Te sigo queriendo. Andrea lo miró fijamente, buscando algún atisbo de sinceridad en sus palabras. No encontró ninguno. Te propongo algo, dijo finalmente. Deja de fingir que me amas, y yo seguiré donando sangre para Rebecca hasta que, se detuvo, considerando si revelar o no su enfermedad. Hasta que ya no sea necesario. Bruno la observó con una mezcla de confusión y alivio. ¿Qué quieres decir con hasta que ya no sea necesario? Andrea esbozó una sonrisa enigmática. El tiempo lo dirá, Bruno. El tiempo lo dirá. Capítulo 5. Los rumores comenzaron a circular una semana después. Primero fueron murmullos en los pasillos del hospital, luego comentarios casuales en reuniones sociales, hasta que finalmente llegaron a oídos de Rebecca mientras esperaba su transfusión semanal. Dicen que Andrea está enferma, le comentó una enfermera que se había encariñado con ella. Que viene a consultas de oncología cuando no está donando sangre para ti. Rebecca frunció el ceño, procesando la información.
Si Andrea estaba enferma, ¿qué significaba eso para ella? ¿Para sus transfusiones? Con manos temblorosas, llamó inmediatamente a Bruno. Mientras tanto, Andrea se reunía con Javier Méndez en un café discreto del centro. Sobre la mesa había una carpeta con documentos cuidadosamente seleccionados, registros médicos manipulados, correos electrónicos impresos, fotografías. ¿Estás segura de esto, Andrea?, preguntó Javier después de revisar el material. Es una acusación muy seria. Tu propia familia. Precisamente porque es mi familia necesito que la verdad salga a la luz, respondió ella con firmeza. Rebecca ha estado fingiendo la gravedad de su condición durante años, manipulando a todos a su alrededor. Las transfusiones que recibe son innecesarias con la frecuencia actual. Podría mantenerse perfectamente con una cada 2 meses, pero ha convencido a los médicos y a mi padre de que necesita una semanal. Javier revisó de nuevo los documentos, impresionado por la meticulosidad de Andrea. ¿Por qué ahora? Has guardado todo esto durante años. ¿Qué ha cambiado? Andrea respiró hondo antes de responder. Me estoy muriendo, Javier. Cáncer terminal, etapa 4. Me quedan semanas, tal vez un mes. El periodista la miró con horror y compasión. Andrea, lo siento tanto. ¿Lo sabe tu familia? Ella negó con la cabeza. Bruno sospecha que algo anda mal, pero está demasiado preocupado por Rebecca para prestar verdadera atención. Mi padre está empezando a darse cuenta de que algo no encaja en toda esta situación, pero años de manipulación lo han cegado. Guay Rebecca, bueno, ella siempre ha sido la protagonista de su propia tragedia. No hay espacio para la enfermedad de otra persona en su narrativa. Javier guardó cuidadosamente los documentos en su maletín. ¿Cuándo quieres que publique esto? Cuando te dé la señal, respondió Andrea. Hay una última pieza que necesito colocar antes de que todo salga a la luz. Esa noche, al regresar a casa, Andrea encontró a Bruno esperándola en la sala con expresión sombría. ¿Es cierto?, preguntó sin preámbulos. ¿Tienes cáncer? Andrea lo miró largamente, evaluando sus opciones. Finalmente, decidió que la verdad era su mejor arma. Sí. Etapa terminal. Me quedan aproximadamente 4 semanas, según los médicos. Bruno se desplomó en el sofá, palideciendo visiblemente. ¿Por qué no me lo dijiste? Soy tu esposo, Andrea, por el amor de Dios. ¿Mi esposo?, respondió ella con amargura. No, Bruno. Eres el guardián de la fuente de sangre de Rebecca. Nada más. Él se levantó, acercándose a ella con una expresión que mezclaba dolor y arrepentimiento. Eso no es justo. Sí, me casé contigo en parte por Rebecca, pero siempre te he querido, Andrea. Siempre. Qué conveniente recordarlo ahora, respondió ella. Cuando sabes que pronto ya no estaré aquí para pedirte que lo demuestres. Bruno intentó tocarla, pero ella retrocedió. ¿Has pensado en lo que esto significa para Rebecca?, preguntó él finalmente. Sin tus transfusiones. Andrea soltó una risa desprovista de humor. Por supuesto. Incluso ahora, tu primera preocupación es ella. Se dirigió a su habitación, dejando a Bruno solo con sus pensamientos. Una vez a solas, sacó su diario y comenzó a escribir la última parte de su plan. Al día siguiente, Andrea despertó con una claridad y una determinación renovadas. Se vistió con esmero, un vestido rojo que resaltaba el nuevo color de su cabello y tacones altos que apenas había usado antes. Hoy enfrentaría a Rebecca. La encontró en la casa de su padre, tal como esperaba. Rebecca, pálida y delgada, fingía debilidad mientras Francisco le servía té. «Andrea», exclamó Rebecca con fingida alegría. «¡Qué sorpresa!». Francisco parecía incómodo, dividido entre la lealtad hacia su hija biológica y los años de devoción hacia su hijastra. «Papá, ¿podrías dejarnos solas?», pidió Andrea. «Necesito hablar con Rebecca en privado». Una vez solos, el rostro de Rebecca cambió completamente. La dulzura desapareció, reemplazada por una frialdad calculadora. Bruno me lo contó todo, dijo sin preámbulos. Sobre tu condición. Andrea asintió, manteniendo la compostura. Entonces sabes que tus transfusiones tienen fecha de caducidad. Rebecca se levantó, caminando por la sala con una energía que contradecía su supuesta fragilidad. Encontraremos otro donante, dijo con desdén. Siempre hay soluciones para quienes sabemos buscarlas.
como manipular a un hombre para que se case con su amiga de la infancia solo por su sangre, señaló Andrea. Muy ingenioso, Rebecca. Siempre te subestimé. Rebecca sonrió, sin molestarse en negar la acusación. Bruno siempre fue fácil de manejar. Tan noble, tan preocupado por hacer lo correcto. Bastó con unas cuantas lágrimas y una historia trágica para tenerlo comiendo de mi mano. ¿Y mi padre? ¿También fue fácil de manipular? El rostro de Rebecca se endureció. Francisco quería sentirse necesitado, quería una hija que lo admirara incondicionalmente. Algo que tú, con tu independencia y tu actitud distante, nunca le diste. Andrea asintió, absorbiendo cada palabra, cada expresión. Luego, lentamente, sacó su teléfono del bolso y detuvo la grabación que había estado funcionando todo el tiempo. Gracias, Rebecca, dijo con calma. Esto era lo último que necesitaba. El rostro de Rebecca se transformó al comprender lo que acababa de suceder. No te atreverías, siseó. Destruirías a papá. Destruirías a Bruno. No, Rebecca. Tú ya los destruiste hace tiempo, respondió Andrea, guardando el teléfono. Yo solo voy a liberarlos. Esa misma tarde, Andrea envió la grabación a Javier, junto con un mensaje: es hora. Públicalo todo. Luego, preparó 3 sobres, uno para su padre, otro para Bruno, y uno más para sí misma. En cada uno incluyó una carta personal y copias de todas las evidencias que había recopilado a lo largo de los años. Cuando Bruno regresó del trabajo, encontró su sobre en la mesa del comedor. Lo abrió con manos temblorosas mientras Andrea lo observaba desde el otro lado de la habitación. ¿Qué es esto?, preguntó, comenzando a revisar los documentos. La verdad, Bruno, respondió ella con suavidad. Toda la verdad. Los ojos de Bruno se abrieron cada vez más a medida que leía. Informes médicos que mostraban que la condición de Rebecca no era tan grave como ella pretendía. Correos electrónicos donde Rebecca se jactaba ante una amiga de su capacidad para manipular a todos a su alrededor. La grabación de su conversación de esa tarde, donde admitía abiertamente sus manipulaciones. Esto no puede ser cierto, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Sabes que lo es, dijo Andrea. En el fondo, siempre lo has sabido. Solo te negabas a verlo. Bruno se dejó caer en una silla, con el rostro entre las manos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no me lo mostraste antes? Andrea se acercó, apoyando suavemente una mano en su hombro. Porque a veces necesitamos perder algo para valorar lo que teníamos. Yo tuve que enfrentar mi propia muerte para encontrar el valor de vivir mis últimos días con dignidad. Quizás tú necesitabas enfrentar esta verdad para recordar quién eras realmente. Bruno levantó la mirada, y por primera vez en años, Andrea vio al joven del que se había enamorado en el instituto, honesto, leal, capaz de ver la verdad incluso cuando dolía. Lo siento tanto, Andrea, susurró. Todo este tiempo. Ella negó con la cabeza. No es momento para arrepentimientos, Bruno. Es momento para la verdad. Y la verdad es que mañana por la mañana, esta historia estará en todos los periódicos. Rebecca será expuesta. Mi padre tendrá que enfrentar su ceguera. Y tú, tendrás que decidir quién quieres ser realmente. Esa noche, Andrea durmió profundamente por primera vez en meses. Su plan estaba completo. La verdad saldría a la luz. Y ella, aunque no estaría allí para ver todas las consecuencias, al menos se iría sabiendo que había actuado con valentía al final. Capítulo 6. La mañana amaneció gris y lluviosa, como si el cielo compartiera el drama que estaba a punto de desarrollarse. Andrea se despertó antes del alba, con una extraña sensación de paz. Encendió su tableta y abrió el periódico digital donde sabía que aparecería el artículo de Javier. Allí estaba, en primera plana, la gran estafa médica, una historia de manipulación familiar. El artículo detallaba meticulosamente cómo Rebecca había exagerado su condición para mantener control sobre su familia y sobre Bruno, incluyendo testimonios de enfermeras y un médico que había sospechado pero nunca había hablado por miedo a represalias legales. Su teléfono comenzó a sonar casi inmediatamente. Era su padre. Andrea, su voz sonaba rota, envejecida de repente. Dime que no es cierto. Dime que tú no filtraste esto. Ella cerró los ojos, absorbiendo el dolor en la voz de su padre. Es todo verdad, papá. Cada palabra. ¿Por qué?, preguntó él después de un largo silencio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Porque me estoy muriendo, respondió ella con sencillez.
Y antes de irme, necesitaba que todos supieran la verdad. Que tú supieras la verdad. El silencio que siguió fue tan profundo que por un momento Andrea pensó que la llamada se había cortado. ¿Te estás muriendo? La voz de Francisco se quebró completamente. Cáncer terminal, papá. Me quedan semanas. Se escuchó un sollozo al otro lado de la línea. Voy para allá, dijo finalmente. No te muevas. Andrea colgó y se dirigió a la cocina para prepararse un té. Se sentía extrañamente desapegada, como si observara los acontecimientos desde fuera. Su cuerpo dolía, el cáncer avanzaba implacable, pero su mente estaba clara, su corazón en paz. Bruno apareció en la cocina momentos después, con el rostro marcado por una noche sin sueño. El artículo está en todas partes, dijo. Rebecca me ha llamado histérica. Tu padre también. Andrea asintió, ofreciéndole una taza de té que él aceptó mecánicamente. Lo siento por la tormenta que estás enfrentando, dijo ella con sinceridad. Pero era necesario. Bruno la miró largamente antes de responder. Toda mi vida he creído estar haciendo lo correcto. Protegiendo a los vulnerables, sacrificándome por otros, una risa amarga escapó de sus labios. Qué irónico que en realidad fuera un títere en manos de una manipuladora. Todos lo fuimos, Bruno, respondió Andrea con suavidad. Incluso yo, que siempre sospeché de ella. Es difícil resistirse a alguien que sabe exactamente qué cuerdas tocar. Se sentaron en silencio, bebiéndote como si fuera un día normal, como si no hubieran sido sacudidos hasta los cimientos de sus vidas. ¿Qué pasará ahora?, preguntó finalmente Bruno. Andrea lo miró con una mezcla de tristeza y resolución. Ahora viviré lo que me queda de vida en mis propios términos. Sin manipulaciones, sin mentiras, sin arrepentimientos. Bruno dejó su taza y tomó las manos de Andrea entre las suyas. Déjame estar contigo, pidió con voz quebrada. No como tu esposo por contrato, sino como el amigo que debía haber sido siempre. Como la persona que te falló pero que quiere estar a tu lado hasta el final. Andrea sintió que algo se aflojaba en su pecho. No era perdón, no completamente, pero quizás era el comienzo de una paz que no esperaba encontrar. De acuerdo, respondió finalmente. El timbre sonó, interrumpiendo el momento. Era Francisco, con aspecto descompuesto y ojos enrojecidos. Los tres se sentaron en la sala, enfrentando verdades demasiado tiempo postergadas. Francisco admitió su ceguera voluntaria, como había sido más cómodo creer en la fragilidad de Rebecca que enfrentar la compleja relación con su hija biológica. Bruno confesó cómo sus propios sentimientos contradictorios hacia Andrea lo habían hecho vulnerable a las manipulaciones de Rebecca. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó Andrea finalmente. Francisco y Bruno intercambiaron miradas. Se fue esta mañana, respondió Francisco. Dejó una nota diciendo que se iba a Europa. Que no la buscáramos. Andrea asintió. Era típico de Rebecca, huir cuando la máscara caía, reinventarse en otro lugar donde nadie conociera su pasado. Las semanas siguientes pasaron con una extraña mezcla de tristeza y reconciliación. Andrea, liberada del peso de los secretos, se dedicó a vivir intensamente sus últimos días. Caminatas por el parque cuando sus fuerzas lo permitían, cenas con antiguos amigos, largas conversaciones con su padre que sanaban décadas de malentendidos. Bruno permaneció a su lado, no como un esposo por obligación sino como un compañero genuino. Llevaba a Andrea a sus tratamientos paliativos, le leía cuando ella estaba demasiado débil para sostener un libro, y poco a poco, redescubrían la amistad y el afecto que habían compartido en su juventud. Una tarde, mientras descansaban en el porche viendo caer el sol, Bruno tomó la mano de Andrea. Si pudiera volver atrás, comenzó, pero ella lo interrumpió con suavidad. No podemos volver atrás, Bruno. Solo podemos aceptar lo que fue y aprender de ello. Él asintió, con los ojos húmedos. Te amaba entonces, ¿sabes? En el instituto. Nunca tuve el valor de decírtelo. Andrea sonrió, sintiendo una dulce melancolía. Yo también te amaba. Qué par de tontos fuimos. Bruno apretó su mano. Y ahora también te amo, Andrea. No como un recuerdo de juventud, sino como la mujer valiente y honesta que eres ahora. Andrea sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Qué cruel es el tiempo, murmuró. Darnos esta claridad cuando es demasiado tarde. No es demasiado tarde para la verdad, respondió él. Nunca es demasiado tarde para eso. 3 días después, Andrea cayó en coma.
Los médicos habían advertido que el final estaba cerca. Bruno y Francisco se turnaban para acompañarla en el hospital, sosteniendo sus manos, hablándole aunque no supieran si podía escucharlos. Una mañana particularmente luminosa, mientras Bruno dormitaba en la silla junto a su cama, Andrea abrió los ojos por última vez. Miró a su alrededor, las flores que su padre había traído, las fotografías de su juventud que Bruno había colocado en la habitación, la luz del sol entrando por la ventana. Una sonrisa suave se dibujó en sus labios. Se iba tal como había querido, habiendo revelado la verdad, habiendo reconectado con quienes realmente importaban, sin arrepentimientos. Bruno despertó justo a tiempo para ver esa sonrisa, para sostener su mano mientras exhalaba por última vez. «Adiós, Andrea», susurró, besando su frente ya fría. «Gracias por la verdad. Gracias por tu valentía». El funeral fue pequeño pero emotivo. Francisco, envejecido por el dolor y los remordimientos, habló sobre la fortaleza de su hija y cómo, al final, ella le había enseñado el verdadero significado del coraje. Bruno permaneció en silencio durante la ceremonia, absorto en sus pensamientos. Solo cuando todos se habían marchado, se acercó a la tumba recién cubierta y dejó sobre ella una única rosa roja, del mismo tono que Andrea había elegido para su cabello en sus últimos días. «No desperdiciaré la lección, Andrea», prometió en voz baja. «Viviré con verdad, como tú me enseñaste». Una semana después, Bruno recibió un sobre. Era del abogado de Andrea. Dentro había una carta, escrita con la letra cuidadosa que él conocía tan bien. «Querido Bruno, si estás leyendo esto, ya me he ido. No quiero que esta carta sea un reproche o una causa de más dolor. Quiero que sea un regalo. La verdad, por dolorosa que sea, siempre libera. Mi verdad me permitió vivir mis últimos días con una claridad y una paz que nunca hubiera imaginado posible. Espero que tu verdad, ahora que la conoces, te permita reconstruir tu vida sobre cimientos más sólidos. Te amé cuando éramos jóvenes, con la intensidad cándida de la adolescencia. Y aunque nuestros caminos se separaron y se entrelazaron de las formas más dolorosas, nunca dejé de pensar en ti como alguien especial en mi vida. No vivas en el arrepentimiento, Bruno. Vive en la verdad. Es lo único que realmente poseemos hasta el final. Con amor, Andrea». Bruno dobló la carta cuidadosamente y la guardó cerca de su corazón. Afuera, la primavera comenzaba a asomar, trayendo nuevos comienzos, nuevas posibilidades. En algún lugar de Europa, Rebecca abría un periódico y veía un obituario. Durante un momento, un destello de algo parecido al remordimiento cruzó su rostro. Luego, como siempre había hecho, cerró el periódico y continuó con su vida, buscando nuevas personas que manipular, nuevas historias que contar. Y en una ciudad al otro lado del océano, un hombre comenzaba a reconstruir su vida sobre los cimientos de la verdad, llevando consigo la memoria de una mujer que había tenido el valor de enfrentar la muerte con dignidad y sin arrepentimientos. Porque al final, como Andrea había descubierto, la vida no se mide por los años vividos sino por las verdades enfrentadas, por los miedos superados, por el coraje de ser auténticos hasta el último aliento.